hasta El Salvador, ¿verdad? Ahorita estoy en El Salvador, sí, al norte de El Salvador. Súper. Oye, pues nada, bienvenido a un episodio de Creative Inc. Podcast. Eh, por ahí me gustaría iniciar con la premisa de una muy buena noticia que vi ahí en tus redes sociales, que fue que fuiste premiado como arquitecto emergente por el Colegio de Arquitectos en el 2025. Y más allá de que nos digas ahorita cómo fue este tema, me gustaría empezar por lo básico, ¿no? ¿Cómo es que nace tu interés por la arquitectura? Cuéntanos. Bueno, mira, primero, gracias. Créeme que hace años creo que jamás me hubiera imaginado eh, que iba a estar en este mundo de la arquitectura como tal, a pesar de que estaba estudiando arquitectura. Nunca me vi como dedicado a hacer arquitectura. Lo hice por meramente por necesidad como último recurso ya hace un par de años. Ahorita me encuentro en mi casa. Si te fijas, también construida con bambú, que es que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Y Correcto. yo me gradué de arquitecto en el 2016. Ya tengo casi 10 años de estar ejerciendo. Ok, Y mira, una idea súper loca que comenzamos con mis papás hace un par de años también, en el 2017. Iniciamos con un alojamiento. Queríamos hacer una ecovilla con sistemas tradicionales de construcción. El proyecto se ya, llama Jaraguá, que es aquí mismo donde yo estoy ahorita. Y comenzamos como un emprendimiento, quisimos sacar como un préstamo bancario. Yo miraba que había hecho un anteproyecto y pues creo que como a veces esta idea que te venden de que estudia una carrera universitaria, si puedes emprender, pero nadie te dice como todo lo que conlleva hacer todo eso. Y claro, a nosotros no nos dieron financiamiento en ningún banco porque el pueblo donde yo estoy no le veían como ese potencial turístico. Entonces, ok. como decimos aquí en el país, me engatusé a mis papás. Entonces, Sí, les vendí la idea a ellos, pero eh, creo que algo bueno que mi papá hizo fue comenzar a invertir, pero no en todo el proyecto como tal. Entonces, comenzamos a construir una cabaña y esa cabaña, todo con sistemas tradicionales de construcción. em, Trabajamos con varios artesanos durante esa construcción. Yo aprendí mucho durante ese proceso y luego el proyecto fue creciendo cada 2 años. Nunca ok, creímos que a la gente le iba a gustar y es bien curioso. Cuando nos comenzaban a invitar a hablar del proceso de construcción era como ¿por qué? Como algo como no cuadraba. Y nosotros decíamos, solo hemos hecho como una pequeña experimentación, un proceso creativo que fue muy bonito para esa cabaña. Y luego 2 años después construimos una tercera más. Después de cuarentena construimos la otra cabaña y así lo fuimos agregando de a poco. Pero en ese ok, entonces yo no sabía nada de que lo que yo estaba haciendo se llamaba bioconstrucción. A mí en la sí, universidad jamás me hablaron de temas de bioconstrucción, ni cómo diseñar em, con geometría sagrada, que es lo que hacemos, y muchas cosas más como a fondo en temas de cómo hacer procesos creativos. Entonces, ok, cuando yo comencé a aprender a construir con bambú, fue en el 2022. Yo fui a Colombia y aprendí a construir con un colectivo al que aprecio mucho y del cual han sido unos maestrazos que se llama Tacuara Diseño en Bambú. Y ok, con ellos comencé a caminar en este sistema de construcción. Y pues comenzamos a hacer esto que está acá. ok, no, está buenísimo. Oye, hay varios temas que quiero preguntarte y que desglosemos, ¿no? Por ahí, Sí, digo, esta curiosidad por empezar a diseñar
alojamientos nace por una cliente que tuviste, ¿no? Un cliente, pues, que tuviste y que Sí, te introdujo a los alojamientos y cómo funcionaba el Airbnb, ¿no? Y de ahí me parece que se desprende lo demás que acabas de comentar, ¿no? justo. Sí, También, fíjate de que ajá. dime, dime. No, 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 pues también, ahorita que comentabas Colombia, por ahí también hay un muy buen arquitecto, Daniel Parra, de Ciudad Insecto, quien construye Sí. con tierra, ¿no? Ay, Entonces, qué chido. comenta este mismo punto de que pues los bancos jamás voltean a ver este tipo de sistemas porque para ellos es algo intangible, digamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, con el bambú me imagino y con la madera que pasa algo similar. Pero dime, ¿qué me ibas a decir? Perdón, te interrumpí. Sí, no, mi mejor amigo, que también es arquitecto, él ya llevaba más rato que yo haciendo arquitectura. Entonces, a él le salió este proyecto en la playa de una casa de playa, una casa más contemporánea. Y pues yo me encargué de los interiores de esa casa, de parte Mm, de los interiores, pero nunca supe en realidad para qué iba a ser utilizada la casa hasta años ya. después que me encontré a esta chica y creo que llegó en el momento en que yo necesitaba encontrarme con ella, porque me la encontré, yo le comencé a preguntar por su casa y así fue como todo comenzó a unirse. Me dijo, mira, la casa la alquilo en una plataforma y siempre me preguntan quién hizo el diseño de la casa y los interiores, pero Mm, yo no tenía tu contacto, entonces no te podía recomendar. Y ya, yo ya. justo estaba pasando por esa crisis en donde sí necesitaba trabajo y pues yo le dije como, qué loco, ¿y cómo es que la alquilas? ¿En qué plataforma? Y ella me dijo, no, pues luego de convencerla, y yo siempre cuento la historia, dos cervezas, 3 minutos del tiempo de ella y me cambiaron la vida para siempre. Mira, Sacó su celular, me enseñó Airbnb y yo me quedé atontado porque yo dije, qué loco que está esta plataforma donde podés alquilar por ciertos periodos de tiempo diferentes propiedades de gente que no tiene nada que ver con hoteles y cosas así. Entonces, a la semana vi un documental de cómo estaban construyendo con bambú en Bali y ahí comenzó la magia. órale. No, pues sí, es estar como en el momento indicado y estar abierto también a esas oportunidades, ¿no? Qué padre, qué buen, como qué buena escuela, digamos, qué buena semilla que se plantó en ti y creció de manera extraordinaria. Oye, ¿y cómo, Jaragua comienza, Paraguay. pero, Jaragua, perdón, Sí. comienza en construcción con madera, ¿no? O qué técnicas usaban al inicio? Fíjate de que el nombre proviene de un tipo de pasto. Mi papá es originario de digamos, una zona rural de acá de este pueblo, de donde yo estoy, que se llama el Valle del Rosario. Y él siempre a mis hermanos y a mí nos contaba historias de cómo él había crecido viendo estas casas con techo de pasto, y ese pasto era Mm, jaraguá. Entonces, cuando comenzamos a conceptualizar todo del proyecto, dijimos, bueno, ¿por qué no retomar parte de esa identidad que ya era propia de acá y que a mí me había parecido también interesante? Y nosotros comenzamos a diseñar en base a eso, a lo que mi papá me había dicho, pero todo era en madera, madera de teca, pino, pino indio, le dicen acá, es que el pino que encontramos en la montaña, y eh, con zacate de jaraguá. Recuerdo que en esa época yo había hecho el diseño, un diseño bien básico, eh, en donde toda la parte social estaba en el primer piso y por lo que no teníamos mucho presupuesto, dijimos, bueno, al mismo techo que el techo nos sirva de habitación, toda esa parte que es como, digamos, esta, como en estas casas gringas, que toda esa parte donde guardan cosas es como en esa.
espacio que hay donde termina la losa y el techo. Y Sí, dijimos nosotros, bueno, podemos ocupar el mismo techo como paredes y nos ahorramos dinero. Y así comenzamos ok. a conceptualizarlo, pero también en esa época El Salvador todavía estaba enfrentando estos temas de inseguridad y necesitábamos tener una área cerrada porque no era que podíamos dejar abiertos todos los espacios por temas ya culturales del país, en donde entre más estamos acostumbrados que entre más muros y más cerrados estamos más protegidos. Y aquí estábamos haciendo todo al revés, estábamos Anda. muy expuestos. Y Sí, decíamos, la gente no se va a sentir cómoda, no se va a sentir seguros. Entonces, ¿cómo lograr eso? Y ahí fue donde salió como, ok, bueno, podemos hacer una pequeña parte en concreto donde la gente puede echar llaves, se siente seguro y luego sube a esa parte donde ya está la habitación creada por las mismas pendientes de los techos. ya. Y así fue como comenzamos a conceptualizarlo. El nombre nunca se lo pusimos nosotros. Vino un chico del Ministerio de Turismo y nos preguntó a mi papá y a mí como, mire, ¿cómo se llama el proyecto? Y nosotros pues, no sé. Esa fue mi respuesta y yo le expliqué lo mismo que te estoy explicando, de lo del zacate y todo eso. Y nos Ok, dice, bueno, si ustedes están ocupando zacate, ¿por qué no le pones Jaraguá? Porque el nombre no es común y dicen que van a seguir utilizándolo si pueden tener más villas. Entonces dijimos, ok, que se quede. Y ya. así nació el nombre y luego a las siguientes cabañas solo quisimos tener como esa temática de tenerle diferentes tipos de pasto a cada una y así fue como fueron naciendo los siguientes nombres para las otras cabañas. Mira, qué orgánico sucede todo, ¿verdad? También. Oye, Sí, y algo también muy interesante creo yo es que, pues en Latinoamérica en general, un alto porcentaje de la construcción es autoconstrucción, ¿no? Y sí. en modelos de construcción tradicionales, pues ni se digan, ¿no? Entonces, en este caso en el que tú ya traes como, pues, conocimientos y estudios de arquitectura, más la parte de la construcción, digamos, artesanal, digo que apenas se estaba empezando a estudiar esta rama pues no te enseñan en la escuela, como bien comentas. ¿Cómo crees que el arquitecto puede aportar al construir con estos sistemas? ¿Crees que puede aportar? Yo creo que em, desde nuestra profesión también está esto de cómo le damos valor también a las diferentes técnicas de construcción que hay, porque creo que en Latinoamérica se ha normalizado de que, o bueno, lo culturalmente, aquí hablaría quizás también de El Salvador, en donde construcciones tradicionales llegó un momento en que se generalizó que dijeron, ok, esto es para gente pobre. Y Mm, con esto no te metas porque es para un estrato social. ¿Y cómo le cambias ese chip a la gente en decir, no, esto no es también para gente pobre y no está malo construir con sistemas tradicionales porque es también una base cultural, eh, de cultura, de tradición? Entonces, pero cómo le cambias esa idea también a la gente. Y creo que ahí es donde viene la parte del arquitecto en que también se vea estético, que se vea armonioso. Y no estoy diciendo que estaba mal construido, simplemente el problema es que en nuestros países muchas personas tienden a construir sin un conocimiento previo y construyen con diferentes materiales que están a la mano, que son locales, no quizás de la mejor manera, a veces porque por necesidad o porque no les queda de otra utilizar ciertas cosas y se dan cuenta que ese material no lo utilizaron bien y la estructura o lo que estaban construyendo se les cae en un par de años y dicen, no, es que ese material no sirve para mm, construir. Y sí, la cuestión es que también se utilizó la técnica para construir. Aquí en claro. el país, construir con bambú es considerado malo y de un nivel económico bajo.
pero la gente no lo utiliza porque saben que si el bambú que hay en el país lo utilizan para la construcción, que son como para estas estructuras para hacer ventas informales. Claro, la gente no sabe qué tipo de bambú tiene que utilizar, no sabe cuándo cortarlo, cómo tratarlo. Esa estructura en un par de meses se cae. Entonces después se gana la fama de que el material no es bueno. No, está mal utilizado el material. Y así hay muchas técnicas que porque de repente no conocemos a la persona idónea que lo trabaja bien y lo tratamos de utilizar de la manera que nosotros creemos que debería ser y no nos termina resultando, no tenemos buenos resultados. Y luego se ganaron la fama de que no, con esos materiales no te metas como bajareque, em, digamos algún tipo de madera, bambú o otras técnicas en tierra, pero que últimamente hoy han sido retomadas, pero si también te fijas, pasa tenemos estos dos extremos, ¿cierto? Ujú, Que lo decía también un amigo hoy en una charla que dio. eh, Él se llama Álvaro López, es un artesano colombiano, y él decía, ujú, están estos dos polos. Está de cómo estos materiales los utilizan para definir un estrato social, pero también un estrato social bajo, pero cómo estos materiales también se están siendo utilizados por personas con una capacidad económica mayor y cómo este material también y esas técnicas se vuelven caras. ujú, Entonces, ya. ¿para cuál de los dos se podría utilizar y llegar como a un punto medio? Creo que es como el reto, ¿cierto? Sí, 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 está es un buen planteamiento. Fíjate que, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De los créditos, no otorgan un crédito para construir con bambú, con Sí. tierra. Pero es interesante, ¿no? Esta labor que hacen arquitectos como tú de voltear a ver la bioconstrucción, ¿no? Y creo que, sin duda alguna, creo que sí es o debería ser el presente y el futuro de la construcción, ¿no? Como que dejar atrás lo que está contaminando y lo que le está acabando nuestro planeta y voltear a estas construcciones artesanales, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros nos han preguntado mucho como, ustedes hacen cosas más ecológicas. Y yo siempre abordo ese tema porque creo que a veces queda esa palabra ecológica muy grande para lo que estamos haciendo y nosotros tratamos de abordarlo de decir, ok, estamos haciendo quizás una arquitectura más consciente y más responsable con el medio ambiente, porque no somos 100% ecológicos, porque hay un montón de factores para eso, pero Ujú, tratamos de construir responsablemente, aunque es un poco más lento, porque sí tratamos de evitar ciertas cosas que todos los demás están haciendo. Y siento yo que por esa razón también a veces tratar de conseguir inversión, ese creo que es el reto, cómo convencer al otro que lo que vas a hacer sí vale la pena. ujú. Sí, claro. Oye, y después entonces de la Villa Ecológica en Chalatenango, Sí. ¿qué otros proyectos empiezan a surgir a partir de ello? Mira, fíjate de que es súper loco, porque cuando yo comencé acá y de repente se nos acercó alguien de los mismos huéspedes que venían, el primer proyecto que yo agarré fuera de acá fue en un hotel en un pueblo que se llama Suchitoto, que es un pueblo colonial de acá de El Salvador, y el dueño de la propiedad me dice, ok, ¿te interesaría hacer toda la parte de restauración y convertir nuestra casa de herencia de familia en un ecohotel? Pero sin perder la parte tradicional de la casa, que era colonial, sin perder esa esencia. Y al principio yo estaba como, bueno, ¿y por qué me decís a mí? Si hay otros que hacen y me dicen, no, pero me gustaría ver tu parte de visión y creo que lo que estás haciendo me llama mucho la atención. Entonces quiero una parte de lo que vos haces en tu proyecto, pero en lo mío. Y yo fui bien honesto con él. Se llama Luis Figueroa, la persona que me contrató. Y fue tan loco que me dio la confianza
porque era mi primer proyecto, y me dice, mira, aquí lo hacemos juntos, lo llevamos juntos, que no te dé miedo. Entonces creo que eso también me incentivó mucho. El trabajo quedó bonito, estuvimos varios meses. Ahí lastimosamente se abrió el hotel justo cuando el país entró en cuarentena para la Mm, época de COVID. Entonces, sí, no tuvo como ese esplendor que todos esperábamos, como en muchos otros lugares. sí, Y después de eso, lo mismo, volví a trabajar en otras casas de playa, haciendo conceptos muy parecidos a los de Jaraguá, pero ya para casas, que eran casas de habitación. Y yo siempre lo he dicho, yo no es que me dedique a hacer casas de habitación, pero tratamos un poco, porque no es mi fuerte, mi fuerte con la de mis otros dos colegas con quienes trabajo, Susana Cuellar y Luis Hernández, es hacer alojamientos. Entonces, pero comenzamos pues haciendo casas de arquitectos, nos toca hacer de todo. Y claro. y lo curioso era que siempre eran personas que venían acá a Jaraguá, que yo los conocía, se venían a hospedar y les terminaba gustando el concepto, les terminaba gustando cómo todo había sido construido de una manera más artesanal, más lenta. Y de repente, luego cuando comenzamos a incorporar bambú, fue que comenzamos todavía a despuntar un poco en, en El Salvador, que estudiantes de arquitectura nos escribían. Y así nos fuimos colando, comenzamos a publicar muchas de las cosas que yo hago en TikTok, en redes sociales, y eso fue llamando la atención de otras personas, nos comenzaban a escribir, nos invitaban a participar en semanas de arquitectura, y Ujú. hasta que pues llegamos al colegio de arquitectos. Sí, no, súper interesante el recorrido, como un proyecto, pues te da visibilidad, ¿no? Y al final del día, pues se nota, creo que el amor que imprimes en estos proyectos y la pasión, pues como que también mueve ideas, mueve a las personas, ¿no? A querer como crear estas experiencias en otro lado, ¿no? Que creo que además de ser alojamientos, pues son experiencias, ¿no? Como que vas creando para que las personas visiten. Sí, creo que aparte también de esa experiencia para con las personas que lo visitan, es esa experiencia también de parte del constructor quien lo hace, porque Ujú, normalmente nos hemos dado cuenta con las personas que hemos trabajado en los diferentes proyectos que no han estado en contacto directo como con estas técnicas o con este tipo de arquitectura, y luego les termina gustando y nos dicen, yo no mm, sabía que se podía hacer esto así. Estuvimos en un proyecto en Guatemala, en una región se llama Lanquín, aquí por donde están unas pozas muy hermosas que se llama Semoc Champey, y okey, tuvimos el privilegio de enseñarles a construir con bambú a artesanos que son de pueblos originarios. Ellos son quechí, y eh, para mí me voló la cabeza porque muchos de ellos no hablaban español, hablaban su, su dialecto, hablaban quechí, y creo que el romper también esa barrera y de repente te ven a ti, no sé si te ha pasado que a veces dicen, bueno, no sé si él de verdad sabe de lo que nos han estado diciendo, y al principio era como, le tenían miedo al material, no estaban como muy convencidos, eh, de repente de decir, ah, que este muchacho que viene de El Salvador nos va a enseñar a levantar esta estructura en bambú. Entonces estaban como un poco escépticos, pero luego creo yo de que eso también de conocer a las personas con las que trabajas, interesarte acerca de su experiencia también, cómo comenzó a aprender, de dónde viene, eso siento yo de que te conecta más con el proyecto, te conecta con esas personas, y luego está como esta conexión en que estás haciendo algo en conjunto, no es que solo estén trabajando o haciendo algo para ti, porque al final uno como arquitecto puede diseñar cosas fascinantes, pero esas cosas nunca llegan a ser físicas sin todas estas personas que están atrás de todas, y es a las que menos se les reconoce ese trabajo. sí, totalmente. Fíjate que, pues, es un muy buen punto, ¿no? El hecho de
respetar lo que ya se sabe y enseñar lo nuevo, ¿no? Con humildad. Creo que eso es muy valioso y qué padre que puedas y hayas tenido esta oportunidad, pues, de poder enseñar estas, digamos, no nuevas técnicas, pero pues sí, algo nuevo para todos, sin duda alguna. Oye, ¿y cómo nace el interés en el bambú? Digo, por ahí he escuchado que el bambú es considerado el acero de la tierra, ¿no? Que se compara, es muy fuerte también en resistencia. Pero, ¿cómo conoces a Tacuara? ¿Cómo comienza tu interés en el bambú? Mira, en el 2020 yo tenía un viaje para Bali. Entonces yo me había puesto en contacto con una granja por medio de Facebook, en donde ellos estaban enseñando a voluntarios a construir con bambú. Tú trabajabas un periodo de tiempo por la mañana o por la tarde y luego pasabas aprendiendo también. Y yo antes de eso, en el 2016 había visto un documental de cómo estaban construyendo con bambú en Indonesia y me llamó mucho la atención y siempre pasó como en mi cabeza de que qué fascinante lo que hacen. Todavía no hacían, no veía tantas cosas curvas, era una cosa tradicional, pero me llamaba mucho la atención. Vino COVID, no pude ir a Indonesia y es tan loco las redes sociales que a un amigo que él se dedica a trabajar en salud le apareció una publicación de Tacuara en Mm, enero de 2022 y me la envía, porque todos mis amigos sabían que yo estaba loco por construir con bambú. okey. Y me lo envió, ni siquiera me apareció a mí, que era como su target, le pareció a un tercero y me lo Ujú. envió y yo me puse en contacto con Tacuara. El problema era que cuando yo vi esa publicación, es como que yo la vea hoy y el taller es la siguiente semana. Ándale. Entonces, yo traté de ir a ese taller, no pude. Entonces yo le dije, miren, ¿por qué no me escriben cuando den otro taller? Porque yo estoy muy interesado en ir y yo les escribo desde El Salvador. Unos meses después me dijeron, mira, vamos a tener otro taller en agosto de 4 días, ¿te interesaría? Y esa misma semana me inscribí, compré mi boleto y yo le dije a la chica a la que yo le trabajaba, que le estábamos haciendo una remodelación en su casa en la playa, yo me voy para Colombia la segunda semana de agosto, ¿me des o no me des permiso? Ándale. No, Porque yo le dije, yo tengo que ir a ese taller, pero ella también sabía que mi cliente sabía que yo estaba enamorado del bambú y que quería aprender y me dijo, sí, no te preocupes, anda. Y cuando yo fui a ese primer encuentro con Tacuara, yo no tenía la plata, soy honesto, yo no tenía la plata para hacer un diplomado con ellos. Y yo les fui muy honesto. Y ellos me propusieron, después del diplomado, hacer un voluntariado para seguir aprendiendo. Me quedé unos días más en Colombia haciendo un voluntariado, pero fue gracias a ese voluntariado que Tacuara me dio una beca. Y yo regresé ese mismo año en octubre a hacer mi primer diplomado en construcción con bambú. En ese entonces era construcción de bambú y tierra, porque nos enseñaron a hacer algunas técnicas en tapia pisada. okey. Y regresamos a El Salvador. Yo regresé en noviembre y tras que regresé, ahí comenzó todo. Comenzamos a buscar bambú, mapeamos casi todo El Salvador buscando bambú, no encontrábamos y el último recurso fue el marketplace de Facebook. Ándale, súper bien. Y encontramos un anuncio que decía, Vendo bambú amarillo y verde". Yo le escribí a la persona y yo le dije, mira, yo quiero información del bambú que decís que es verde. ¿Y será que me puedes mandar fotografías? Y la persona que lo vendía me dice, sí, te mando fotografías y yo ya sé quién sos. Yo sé que estuviste en Colombia, veo tu contenido en redes sociales y podemos seguir hablando. Este es mi número de teléfono. Ándale. El, Me lo vendió una arquitecta que se llama Fernanda Reyes, de acá de El Salvador.
Sus papás tienen una propiedad hermosa con bastante bambú que lo han tenido durante años y nosotros fuimos las primeras personas a quienes les vendieron bambú. Y con ese bambú se construyó esta estructura en donde estoy. Ok, entonces empezaste o empezaron a experimentar ya en El Salvador con este bambú, me imagino. Sí, comenzamos a Ok, experimentar con ese bambú y nosotros lo cortamos, lo lavamos, lo inmunizamos y nosotros lo ocupamos para las estructuras. ok, súper. Oye, ¿y cómo pues llegaste a enseñar, ¿no? También acá con lo que habías ya aprendido. Este, ¿con qué retos te has encontrado con la construcción en bambú? Digo, además de los que ya platicamos de económicos en bancos, clientes y demás. ¿Qué retos has encontrado? Mira, yo nunca me vi dando clases, jamás. Creo que mis amigos lo saben, que jamás me vi, pero nos invitaban mucho a hablar acerca de cómo nosotros hacíamos nuestras estructuras. Íbamos a universidades y los estudiantes nos decían, ¿cuándo van a dar un taller? Y yo era como, no sé, no me siento preparado para dar un taller. Y nos decían, pero si ya llevan varias estructuras, ya llevan varios años construyendo, y yo, no sé, no me sentía listo hasta que de repente salió la oportunidad así de la nada y dijimos, bueno, como decimos aquí, nos podemos aventar a dar un primer taller. Ujú, Y tratamos que fuera como una experiencia un poco parecida a lo que yo había vivido en mi primer taller. Queríamos que las personas tuvieran como ese acercamiento también que yo tuve. Acá en El Salvador, este material ahorita todavía no está industrializado. Entonces, no somos los primeros que construimos con bambú, pero nuestras estructuras han llamado la atención porque las personas se han dado cuenta lo que se puede hacer con el material. Entonces, creo que eso ha llamado mucho la atención y nosotros comenzamos también a dar talleres con la finalidad, uno, de promover el uso del bambú en el país, ya que no hay una industria, entonces creemos esa industria. ujú, Lo otro es enseñarle a estudiantes de arquitectura que hay otras técnicas también de construcción y creo que también es volver a darle como esa importancia a este material y no creer que solo son para estructuras que van a durar un par de meses, sino que también pueden durar años con el debido tratamiento y con el debido cuidado. Pero también hemos visto que construir con esto acá sale más costoso quizás que una construcción tradicional o convencional, mejor dicho. Ok. Pues sí, como comentas, me imagino también como no hay bambú a gran escala y tan accesible, pues también se eleva el costo, ¿no? Por traerlo de otros lados, me imagino. Creo que en México ustedes tienen áreas donde sí lo cultivan ciertos tipos de bambú y México es inmenso, entonces un territorio muy rico y con el diferente clima en cada lugar, entonces el bambú tiene esas condiciones óptimas para que sea cultivado. Aquí en el país no pasa eso, somos muy chiquiticos y quienes sí están teniendo como ese mercado es Guatemala. Eso sí nos hemos dado cuenta. En Guatemala sí hay eh, una, no digamos como tan grande esta industria, pero sí ya comienza a presentar como una industrialización el material. Entonces creo que allá todavía es un poco más económico construirlo que aquí. Ok. Mira, pues es un buen reto ese que comentas, ¿no? Oye, Brian, y en el tema de cómo conceptualizan un alojamiento, ¿cómo inicia este proceso? Digo, ya ahorita me vas a corregir, pero ahorita me imagino de primera mano que el principal factor determinante en un alojamiento tal vez es un techo a dos aguas por el tema de la lluvia, ¿no? A veces el Sí. agua dicen que es uno de los principales enemigos de la arquitectura, pero en cuestión de diseño, ¿cómo empiezan?
a surgir las primeras ideas para un proyecto? Mira, casi siempre lo que nosotros hacemos es ir al sitio. Un buen análisis de sitio nos ayuda muy bien a poder identificar problemas que van a salir a posterior dependiendo del tipo de diseño que nosotros queremos proponer. Entonces, casi siempre llegamos, es cierto, no vivimos en esas áreas a veces donde nos toca ir. Entonces, lo que casi siempre hacemos es preguntarle al dueño, ¿usted ha estado aquí cuando llueve? Y si nos dicen no, ok, entonces busquemos a alguien que vive aquí en el área y preguntémosle cómo se comporta el lugar con la lluvia, de dónde azota más, qué épocas hay ráfagas de viento, de qué orientación vienen. Y todo eso nos ayuda para poder hacer una buena conceptualización de cómo funciona el entorno. Entonces, de repente, al hacer todo eso, el mismo sitio nos dice, ok, yo quiero que me construyan de esta forma, yo necesito estos materiales. A mí no me vayas a poner fachadas en esta orientación porque yo por aquí azoto más cuando lluevo o por aquí hay en cierta época ráfagas de viento más fuertes o protégeme más. Entonces, eso es de ahí donde comenzamos a partir y luego siempre le preguntamos también al cliente qué es lo que tus huéspedes crees que sientan cuando vengan a tu proyecto, porque eso también Ok, nos ayuda a poder entender qué es lo que queremos transmitirle, porque de repente nosotros pues no vamos a estar como ahí para explicar, no, es que yo me inspiré en la estructura esta. No es lo mismo cuando llega alguien de visita y tú explicas tu proyecto a cuando la persona se queda ahí, pero no hay nadie que le explique todo eso. Entonces, esa sensación que quieres que vivan es también la que nos ayuda a poder interpretarlo y transmitirlo en cosas de diseño. ya, no, está súper interesante. Qué padre proceso, como dices. Además de tener un material natural, pues respetas 100% y estudias el entorno, ¿no? Para proponer y diseñar con base en eso. Eh, en cuanto a construcción, ¿cuánto tiempo dirías que te toma una construcción eh, tradicional? Hablo de ladrillos o block, a una construcción con bambú. ¿Qué tiempos implican ambos? Uy. Digo, Eh, en cuanto a bambú, ¿verdad? Si lo comparas, más o menos, es es más tardado. es más tardado y nosotros siempre le dejamos eso muy claro al cliente. Y es por esa razón que nosotros al principio no comenzamos a ofrecer el servicio de nuestras estructuras o de nuestros diseños transmitidos a bambú, porque sabíamos que tienen una complejidad y a veces hay clientes que quieren todo para ayer. Mm, Entonces les sí, claro. explicamos, estas estructuras no son para construirlas rápido, porque es un proceso mucho más lento. Son prácticamente le decimos, estamos construyendo una artesanía hecha estructura. Mm, Entonces, desde que nosotros cortamos el bambú, que seleccionamos una luna para cortarlo, que se corte en menguante a ciertas horas, y luego se trata, se seca, se prepara, eso puede llevar hasta 3 meses solo de preparación. ok, no, pues sí, sin duda. Es un proceso artesanal, ¿no? Volvemos a lo Sí. mismo, pero que al final del día, pues es una escultura y vale la pena, me imagino. Espero algún Eh, día, ¿sí? No, Sí, no, no, dime. dale, dale. No, pues di nada más que espero pronto poder conocer alguno de los proyectos. La verdad es que en redes sociales lo ves de una forma, pero pues estando ahí ha de ser totalmente distinto. Se viven diferentes. Creo que a veces yo que vivo acá, creo que ya lo normalicé a estarlas viendo todos los días, pero vemos cuando tenemos huéspedes que ven las estructuras y que es su primera vez viendo una estructura con bambú y vemos sus reacciones, entonces decimos si les gusta o hay algo que les atrae y la estética es diferente. em, el material se vive diferente, entonces siento yo que eso le aporta mucho. Y ahorita, por ejemplo, en México, en esta área de Quintana Roo, están haciendo
cosas muy hermosas también en bambú. Sí, sí, sí. Pues sí, creo que vale la pena voltear a ver al bambú, ¿no? Mucho más. Y digo, creo que lo has visibilizado mucho justo con redes sociales, ¿no? Y justo quería llegar a esa pregunta de cómo, ahorita comentaba, ¿no? Que tal vez no te veías enseñando, pero ya lo has empezado a hacer nomás. E incluso en redes sociales también, pues se hace mucho eso, ¿no? Mostrar, enseñar la técnica, educar. ¿Cómo, cómo nace este trabajo en redes sociales y cómo le haces para crear como cada pieza de contenido, digamos, cada video? Fíjate de que casi siempre cuando yo comencé a, a investigar acerca de bambú, por ejemplo, en mi país no había eh, contenido. Entonces, habían quizás algunas tesis, pero estas tesis, las personas que lo hacían nunca de verdad construyeron algo. Mm, Entonces, creo que diseñar algo y llevarlo a la construcción, terminarlo, se, están ese como doble aprendizaje, ¿cierto? Desde que vos lo conceptualizás y ves que la complejidad que hay y luego la otra complejidad al llevarlo a una escala real. Entonces aprendes durante el proceso creativo y aprendes durante el proceso de construcción. Pero en estas tesis solo estaba en papel y las personas no habían hecho cosas de verdad con el material. Entonces dijimos también como otro de mis amigos me decía, no, pues, mira, ¿y por qué no publicas lo que estás haciendo? Hay poca información de esto y el primer TikTok que yo hice acerca de cosas de bambú fue, miren, me voy para Colombia a hacer mm, un diplomado en bambú. Entonces, ok. dando como esa experiencia desde cómo es estar dentro de esto, yo vi que se hizo muy viral y después dijimos, me comenzaban a preguntar, mira, ¿y cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron esto otro? Entonces dijimos, puede ser chévere de repente agarrar esas preguntas, darles respuesta, pero darles respuesta con el mismo proceso de cómo se hace. Porque normalmente eh, vemos muchas estructuras o muchas obras de arquitectos, pero nunca vemos cómo lo hicieron. Y creo yo que em, la vieja escuela de arquitectura y como conocemos nosotros arquitectos, a quienes también apreciamos, eh, is- l- los tenemos como estos referentes, pero luego vemos que nuestra profesión es una carrera en la que casi nadie le gusta hablar cómo son sus procesos y compartirlos. Sí, Y sí, totalmente. entonces se vuelve también una profesión muy competitiva, muy de egos, y que si yo hago algo diferente, yo no lo puedo compartir porque yo no quiero que otro arquitecto haga lo mismo que yo hago. Claro, sí. Entonces, de repente ves que alguien comienza a compartir todo eso y dices, ah, ok, ya comenzó a llamar la atención, le comienzan a preguntar más cosas. Y es ahí donde comienza este interés, tanto por arquitectos como por estudiantes de arquitectura. Entonces nos comenzaban a pedir como, mira, explícanos ahora cómo es tu proceso creativo. O mira, no puedes publicar cuando estás haciendo una maqueta en lugar de solo mostrarla cuando ya la tenemos, pues, terminada. Entonces, Sí, así fue como comienza todo esto. Y creo que uno como arquitecto sabe qué es lo que otro arquitecto quiere ver. totalmente. Mira, qué padre, qué bueno que mencionas esto, ¿no? De como despojarse un poco del ego y compartir simplemente el proceso que es, ¿no? Al final, creo que el conocimiento debería estar al alcance de todos y ayuda a cada vez ser mejor, ¿no? Mejorar los sistemas, los procesos. Qué interesante. Eh, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte algo más, no de, más allá de que sean errores, que nos compartas dos aprendizajes que has tenido a lo largo de este proceso que consideras como que los más importantes. Digo, sé que todo el tiempo se está aprendiendo, pero hay cosas que nos van marcando, ¿no? ¿Hay alguno que nos puedas compartir, algún error, algún aprendizaje?
creo que hay varios. Sin Pero duda. quizás como los más importantes, creo que como arquitectos es hacer flexibles. Ujú. Ah, nada nos tiene que quedar perfecto. Y creo que la perfección dentro de nuestra profesión, en algunas veces, creo yo que es mejor que no quede perfecto. Y Ok. de eso también aprendemos, porque a veces estamos muy enfocados, más cuando estamos en construcción, que queremos que todo quede milimétricamente bien hecho, pero luego estamos tan enfocados en eso que le perdemos el gusto al proceso. Y Sí. ese proceso pues, se convierte en algo también estresante. Siempre va a ser estresante, nuestras carreras son un poco estresantes, pero siento yo de que eso a mí me costó mucho aprender a ser bastante flexible y que no todo sale como se diseñó. Ujú. Entonces, al principio tuve muchos conflictos en esa parte y eso nos ayudó ahora en que nosotros hacemos mucha arquitectura intuitiva, mucha arquitectura donde no ocupamos planos, donde vivimos la arquitectura y construimos de una forma en donde apreciamos los espacios porque los recorremos antes de construirlos. Y así es como hemos hecho muchas de nuestras estructuras acá en el proyecto. Eso no se lo ofrecemos al cliente porque sí hacemos planos para ellos, pero nosotros Sí. que nosotros nos gusta experimentar. Entonces, esa experimentación viene con esa flexibilidad a poder hacer las cosas de distinta forma a como nos lo han enseñado. Y creo que la otra es que yo siempre me preocupo cuando las construcciones nos están saliendo bien Ok. y eso no me gusta. No me gusta porque creo que de todos esos errores que salen en la construcción es donde vamos a aprender. Si no hay ciertas cosas que no salen como lo planeado, no es cuando nos ponemos ingeniosos con el material, no es cuando de repente decimos a último momento, miren, cambiemos esto porque creo que no está saliendo como yo creí. Entonces hagamos un pequeño cambio a último momento y que son esos cambios que sí ayudan mucho a la estructura, a la obra, pero que no hubiera pasado si hubiera estado saliendo tan bien. A nosotros siempre hay algo que nos pasa en las estructuras y decidimos cambiarle cosas y después decimos, no, mucho mejor ahora que salió así, porque de todo eso es que hemos aprendido cuando de repente hemos hecho algún cálculo mal que nos va a faltar material y comenzamos a ocupar otro material que llegamos por accidente y vimos que nos está saliendo mejor que el material que habíamos pensado. Ok. No, buenísimo. Creo que ahí entra un punto que comentaste al inicio, ¿no? Que es como la geometría sagrada, ¿no? Entiendo que es como esta parte de las proporciones de la naturaleza y Sí. ficción áurea, ¿no? Qué interesante cómo incluso lo estás comentando, ¿no? En su proceso todo es muy orgánico, ¿no? Sí, obviamente está el plano, pero también, pues todo se da con una maqueta a escala 1:1, pues en el sitio. Está muy Sí, padre esa creo que experiencia. son procesos, al menos es como vivir la arquitectura desde otro punto o darte el chance de crear arquitectura desde otra perspectiva. Sí, no, está buenísimo, Brian. No, pues te agradezco muchísimo la plática. Digo, hay más No, con preguntas gusto. que, hay muchísimas preguntas que tengo por hacerte, pero pues ya, si está la puerta abierta, por ahí estaremos haciendo una segunda parte. Chévere, con Y gusto. nada, pues, gracias. Antes de terminar, me gustaría también que nos compartas algún medio por el cual tú aprendas. Digo, creo que por ahí la respuesta va a ser la obra, ¿no? El sitio. Aprendes de estar viviendo el sitio, pero no sé si también consumas libros, series, podcasts o algún otro medio. Em, Mira, a mí me gusta mucho a veces ver contenido de otras personas que hacen construcción, pero también me gusta visitar proyectos. Me gusta visitar proyectos, pero verlos desde otros ojos y preguntarles a los dueños de los proyectos, mire,
qué fue lo que lo llevó a hacer esto o qué es lo que ustedes hacen que su proyecto sea diferente. Entonces, porque muchas veces visitamos ciertos proyectos, pero no sabemos de dónde salió. Nunca conocemos a los dueños de los proyectos. Entonces yo siempre pregunto, mire, ¿y será que los dueños están acá? O nos gusta como ahondar un poco y tratar de aprender un poco acerca de sus experiencias. Y de ahí sí pasamos, hay una amiga que está acá, ella me ha regalado varios libros de arquitectura, arquitectura en madera, otras obras que no se han construido. Entonces, yo he aprendido no por cosas que, digamos, en libros, sino que más soy muy visual. Entonces yo sí consumo mucho de repente ver cómo hicieron una estructura, el documental de cómo hicieron alguna estructura, y me gusta ver cómo es que arman todo. Entonces, eso me ha ayudado mucho a poder entender como ciertas complejidades y cómo esas personas lograron construir sus estructuras en base a todo lo que les conllevó como problemas de ingeniería o cosas artesanales. Entonces, me gusta ver eso, porque siento yo que soy muy visual. eh, Te soy honesto, leo bien poco, pero casi siempre consumo mucho documentales, procesos de construcción. Creo que em, mi TikTok está lleno de eso, de gente que sigo, que me gusta ver, pero de esos procesos que son artesanales, que no Ya. son tan industrializados. Súper bien, no, pues qué interesante plática. Por ahí no le dimos tanta importancia como debería al premio, ¿no? Como arquitecto emergente, que claro que es un gran mérito y una gran felicitación, un gran Gracias. reconocimiento. Por ahí, retomando también un punto que se mencionó anteriormente, yo creo que el verdadero mérito de un proyecto está en el proceso, ¿no? Digo, claro que el resultado final está increíble, pero todo lo que conllevó las personas, las historias que se contaron, pues son lo que también valen y hacen al proyecto. Y nada más te quería Sí, preguntar, pues, ¿cómo llega este premio, esta mención? Cuéntanos. mira, te soy muy honesto. Nosotros no construimos o comenzamos a construir porque queríamos ganarnos premios. Em, Comenzamos a construir por necesidad, por desesperación, porque yo quería dedicarme a hacer algo de lo que había estudiado y jamás creímos que a la gente le iba a gustar. Y luego cuando en el 2024 me hablaron, iba a haber una Bienal de Arquitectura acá en El Salvador, me dijeron, queremos que tú abras la Bienal y que expliques acerca de la arquitectura que estás haciendo. Pero también siento que muchos estudiantes han tenido mucho que ver en eso, que ellos también han dado ese empuje de decirle a esta old school de arquitectura, miren, queremos ver más de esto, queremos ver otras alternativas aparte de las que nos enseñan en la academia. Y son pocas las personas a veces las que se dedican a hacer eso. Luego, ese mismo año, en 2024 me nominaron como arquitecto emergente, no gané. En ese año, pues nosotros decíamos, bueno, ya solo que nos hayan nominado y que sepan que nosotros hacemos esto en esta parte del país, eh, con eso nos bastaba. Luego me volvieron a invitar el año pasado el Colegio de Arquitectos a la Semana del Arquitecto y yo di una charla. Comenzamos a hablar acerca de construcciones con bambú. Hicimos un taller de maquetas como la que te mostré. Pero lo que me Ujú. pareció curioso es que llegaron muchos arquitectos del colegio y me comenzaron a hacer un montón de preguntas al final. Y pues yo se las respondía. Yo les decía, miren, yo sé de esto, hasta donde mi conocimiento me lo permite y mi experiencia, yo les respondo. Y eso fue un lunes. El miércoles yo estaba ya aquí de regreso. Tenía que mandar un correo para un proyecto y yo recibo una llamada del presidente del Colegio de Arquitectos de El Salvador y me comenzó a preguntar como, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo decía, qué raro, ¿por qué me están hablando? Sí. Y entonces de repente me dice, mira, todos los años premiamos al arquitecto del año y al arquitecto emergente. Acá en el país ese premio son para arquitectos que ya llevan menos de 10 años ejerciendo y que lo que han hecho en arquitectura ha también marcado y ha hecho una como diferencia en la arquitectura de El Salvador, ya sea en investigaciones, en diseño, en construcción. Hay diferentes áreas. Entonces me dice, mira, votamos ayer y decidimos que eh, tú eres el arquitecto emergente de este año. Me acuerdo que yo me paré de la mesa, y yo me quedé callado como por un minuto y me acuerdo que él todavía me creo que me dijo, aló, ¿estás ahí? Y yo, sí, yo me puse a llorar, fue lo primero que hice, porque Sí. yo crecí en un pueblo al norte de El Salvador. En la universidad siempre me dijeron que yo no traía para ser arquitecto, que me dedicara a hacer otra cosa. Y tuve un profesor que creo que, mm, no sé si él también tuvo mucho que ver en lo que yo hago ahora, Ujú. pero siempre escuché que me dijeron, vos no sos bueno, lo que vos haces no está bien, porque yo no, en la universidad tampoco no encajaba con lo que diseñaba. Entonces, escuchar todo eso y luego tener a un gremio que te están elogiando por algo que vos haces, algo también en ti no cuadra. Y decís, qué loco es esto, jamás hubiera creído que iba a pasar. Entonces, esa fue mi primera reacción. Y Sí. yo me acuerdo que cuando fui a recibir el premio estaba con mis papás, y yo hace años cuando comencé también el proyecto, yo me peleé con mi papá un día porque mi papá creyó que este proyecto no iba a funcionar. Y yo recuerdo que yo le dije, yo decía palabras al aire. Y yo le Ujú. decía, mire, usted le voy a dar su dinero de regreso, lo que está invirtiendo, y yo me voy a hacer famoso. O sea, yo lo decía así. Y Sí. entonces todavía es abrumante, ¿no? Yo ahí veo el premio, algo otros de los estudios nos han escrito, estudiantes nos me reconocen, entonces como es bien loco, es abrumador, pero creo que es algo que quizás él nunca lo buscamos y quizás él nos buscó a nosotros. Sí, no, qué padre, Brian. Felicidades por ello. Y pues nada, creo que es un muy buen cierre del episodio. Te agradezco muchísimo, en verdad, la plática. La No, tenía, gracias a ti. tenía varios tiempo que quería que platicáramos y pues ya finalmente se dio. No se había Este, podido dar, hoy sí. sí, correcto. Todo sucedió de manera orgánica. Sí, Volvemos a ello. Pues nada, Brian, no sé si quieras agregar algo más, algo que nos haga falta mencionar. Igual vamos a dejar tus redes sociales por acá abajo. No sé si tengas próximos talleres también, algo que quieras anunciar. sí, mira, Adelante. yo siempre digo, a veces no hay como estas coincidencias, y las cosas pasan en el momento que tienen que pasar y en el lugar donde tiene que ser. Y muchas veces las personas llegan en el momento que tienen que llegar también. Y aprendemos de todos. Em, Todos como arquitectos también tenemos referentes y de donde nos basamos. Nadie copia nada que no le sirve a otro. Entonces, nosotros en eso estamos bien abiertos siempre a decir, lo hacemos así, de esta forma, porque creemos que ese conocimiento no es de nosotros, que es un conocimiento que ha venido de varias manos y se ha ido tecnificando y cada quien le va agregando algo diferente. Entonces, no también podemos ser como bien egoístas. An- yo hubiese querido que alguien me explicara eso hace años, y por esa razón nosotros nos gusta hablar de todo de lo que hacemos, de todo lo que hemos aprendido. Y en septiembre vamos a tener un taller. Vamos a tener un taller de construcción con Tacuara, que esos maestrazos que me enseñaron a mí a hacer estas maravillas. Va a ser en septiembre. Todavía no tenemos la fecha exacta. Sí, puedo decir que es la última semana de septiembre. Los que estén viendo esto, créanme, si ustedes sienten ese llamado, que algo los impulsa, háganle caso, dense ese chance, y eso
les cambia la perspectiva de cómo ven la arquitectura para siempre. Súper, no, buenísimo, Brian. Te agradezco muchísimo. Por ahí te estaré comentando cuando salga el episodio. Gracias. Vamos ahí a compartir las fechas cuando estén saliendo para el taller. Y nada, pues aquí eres bienvenido para platicar en cualquier otro momento y te agradezco mucho nuevamente. No, con gusto, cuando quieras venir también a El Salvador, ya sabes, nuestro proyecto tiene las Gracias. puertas abiertas.